Bienvenidos amigos a un nuevo programa de salud y mucho más. Programa de información, opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y el día de hoy tengo el grato placer de presentar a un gran amigo, prácticamente que un colega, porque tenemos mucho tiempo ya trabajando juntos en diferentes programas de divulgación médica. Este colega es un hombre bien diverso. Él es un psicoterapeuta, su nombre es Alfredo Hernández, trabaja aquí en la ciudad de Miami, pero es multifacético porque además de su trabajo profesional como psicoterapeuta, ayudando a sus pacientes en diferentes ámbitos de su profesión, él es un comunicador social que mantiene un programa semanal excelente y sumamente exitoso en Actualidad 1020. El programa se llama Mejorando Vidas o Improving Lives, donde con frecuencia pues invita a diferentes personas y las respuestas del público pues complementan este excelente programa. Además de eso, muchos de estos programas están a disposición de ustedes en YouTube a través de un canal que él tiene allí que se llama Alfredo Ayuda. Y entonces, bueno, con ustedes le doy el pase ahora a Alfredo. Buenas tardes, Alfredo. Doctor Cisnero, qué placer, la verdad que agradezco tus palabras tan lindas, la verdad. Bueno, sí, vale. Además, ya nos conocemos hace varios años. Y bueno, mira, el día de hoy te traigo porque ambos sabemos que hemos pasado un año increíblemente complejo en todos los aspectos. Y digamos, el sector más afectado fuera de los pacientes que han sido víctimas del COVID-19 ha sido el personal de salud. Mm. Han estado prácticamente en guardia permanente todo el año pasado y están realmente, Alfredo, agobiados. En algunos sitios incluso pues ha habido una cantidad de trastornos graves del personal desde el punto de vista de su aspecto físico y psíquico. Y la razón por la que quería conversar contigo es porque vi un artículo el otro día bien interesante que decía, bueno, que la ciencia médica había sido puesta a prueba el 2020. En la necesidad, primero, de identificar qué enfermedad era esta. Segundo, de ver cómo la mitigaban, cómo evitaban el contagio. Tercero, de cómo tratar a los pacientes para que no se agravaran y se murieran. Y cuarto, producir la vacuna. Pero la persona que escribía el artículo diciendo, pues, el gran desarrollo de la medicina en todos los aspectos, farmacológico, metodologías de cuidados intensivos, todo, prácticamente esto ha sido un overdrive del sector salud en todos los países del mundo. Pero él decía que el gran ausente de todo este enorme esfuerzo fue la psicoterapia. Mm. La psicoterapia para el público en general, para manejar esta crisis de ansiedad colectiva. La psicoterapia para los pacientes que se vieron aislados, rodeados de aparatos, instrumentos y lejos de su familia. Y la psicoterapia del personal familiar, del personal médico. Y la psicoterapia del personal médico, que también pues ha tenido consecuencias gravísimas. Como tú eres un hombre que ha tratado todo este año, probablemente has visto pacientes, familiares de pacientes, y habrás visto uno que otro caso de un personal médico que se ha presentado a tu consultorio y te dice, Alfredo, no puedo más, dame herramientas de ayuda porque cada vez tengo una crisis de ansiedad y angustia cada vez que entro al hospital y ya eso se está trasladando a mi vida familiar, a las relaciones con mis hijos, etc. Entonces quisiera conversar hoy sobre eso. ¿Cómo ha sido tu visión de los problemas psicoterapéuticos que has visto en la comunidad? Porque además de tu canal, además de tus servicios profesionales, tienes ese enorme canal a través de las redes sociales que te permite de una u otra manera una serie de consultas. Y como eres un hombre de equipo, trabaja también no aisladamente, trabaja con un conjunto de psicoterapeutas que también me imagino que entre ustedes podrán haberse planteado esta situación. Es más, tú me comentaste en un programa en que participé contigo el hecho de que querías ofrecer a la comunidad una serie de sesiones gratuitas vía Zoom, porque así sería la demanda y la ansiedad que había, que tú consideraste que eso era una suerte de deber profesional, asistir a la gente, por lo menos dándole una palabra de ayuda en ese sentido. Entonces, bueno, dejo los micrófonos a ti para que nos hables un poquito de cómo has visto tú esta crisis y lo dividas en esos tres sectores: la comunidad, las familias y los pacientes con COVID
y los médicos, el personal de salud, enfermeras, gente de first responders, la gente que ha trabajado llevando literalmente personas por un lado en ambulancia y luego cuerpos a la morgue, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa que para muchos ha sido estresante. ¿Cómo ha sido este año para ti como psicoterapeuta? Sí, y esto es como una torta de 1000 hojas, tiene muchas capas la pregunta que me estás haciendo y es buenísimo. Primero, quiero comenzar para dejarles saber a las personas que existen muchos recursos en la comunidad y uno de los recursos que estamos ofreciendo desde marzo del año pasado, desde el 2020, es que estamos ofreciendo unas terapias gratuitas a través de la tecnología Zoom, donde las personas que padecen de ansiedad y depresión pueden recibir ayuda. Ya llevamos más de 900 personas que han pasado por estos grupos, ¿ok? Y es una iniciativa acá que comenzamos en Improving Lives, pero Erika Monroy, Mariana de León, hay un grupo de otros terapeutas que estamos colaborando para mantener este grupo andando. Lo único que tienen que ir a hacer es vas al Instagram de Alfredo Ayuda o nos llaman acá a la oficina y le podemos dar el link. Me voy a atrever a dar el teléfono de una vez, el 305-270-5305 y todos los sábados estamos haciendo estos grupos de 12 a 1 de la tarde. Vamos a ir a cumplir un año haciendo estos grupos, porque identificamos primero que nada la comunidad. Ese fue el momento en marzo donde estábamos enfrentando el estrés de este enclaustre, ¿no? Enviamos a todo el mundo a la casa. Ante una pandemia se pide primero que nada que las personas tengan este encierre, ¿no? Esto, yo sé que a ti te encanta la historia, esto comenzó en Florencia cuando la peste bubónica, cuando llegaban los barcos de afuera, se pediría una cuarentena a los barcos para asegurarse que la peste no entrara al puerto, ¿verdad? Entonces hicimos cuarentena, el mundo entero entró en cuarentena y esto nos obligó psicológicamente a una adaptación que no estábamos acostumbrados. El tener que encerrarnos en nuestra casa nos desconectó del roce social que teníamos antes que nada, a dedicarle tiempo al hogar donde no estábamos acostumbrados, a que los síntomas que usualmente los manejábamos de otra forma, tuvimos que cambiar nuestras maneras de adaptación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hemos visto en psicología, en psicoterapia, a nivel global, es que se dispararon los síntomas, primero que nada, de ansiedad y de depresión. Hemos visto un aumento también en el consumo de drogas, sobre todo el alcohol, que es una droga legal, se disparó un 40% inicialmente. Imagínate, la venta de alcohol, los que tenían, ¿cómo se llama? Stocks en las licorerías, o el que tenía una licorería fue uno de los negocios que le fue súper bien. ¿Qué pasa? Fue una manera maladaptativa para nosotros adaptarnos a este cambio, ¿no? Al estrés que estábamos enfrentando. Entonces, esto es lo que vimos inicialmente. Hemos visto casi todos los centros de salud mental un aumento de pacientes. Yo he visto acá, yo te podría decir casi un 20% de pacientes adicionales. Pero ¿qué sucede? No estábamos acostumbrados a este evento prolongado. O sea, llevamos muchas generaciones que no habíamos visto una pandemia, una necesidad de un encierre como el que tuvimos, una necesidad de sostener este estrés prolongado. Y aquí es donde se pone interesante, porque voy a saltar un poco quizás, pero aquí es donde vemos a los médicos, a los doctores, y lo vemos como profesionales, pero tenemos que pensar también que son individuos, y cada uno de ellos tiene sus características individuales, ¿no? Algunos padecen también de ansiedad, de depresión, pero es como pensar, bueno, como son médicos, ellos están acostumbrados a ver enfermedades y a ver muertos, ¿no? Es como pensar que un soldado está acostumbrado a usar rifle y escopeta y a ir a la guerra, pero inclusive a los soldados que los enviamos tenemos que tener un tiempo nada más en el frente de batalla, porque si no, ellos llegan a tener lo que llamamos estrés postraumático, que es una enfermedad que diagnosticamos y tratamos. Entonces los soldados por eso los rotan y tienen ciclos donde ellos tienen estas visitas que van 5 meses y regresan un tiempo y hacen tantos tours, es como le dicen en inglés. Bueno, ¿qué ha sucedido? Los doctores, el campo de la salud, no solamente doctores, estamos hablando de enfermeras, terapistas respiratorios, los empleados de limpieza, las enfermeras secretarias, o sea, el equipo que conlleva... Los bomberos. Los policías, pero sobre todo el campo de la salud, han estado expuestos a este estrés prolongado y nuestro cuerpo, nuestra mente está diseñada para poder manejar estos golpes y estas necesidades de disparar la adrenalina y hacerle frente a una emergencia, a 2 emergencias, a 3 emergencias, pero cuando llega el momento donde es una emergencia sostenida, prolongada, como hemos tenido ya pasando un año en este momento, la mente empieza a colapsar porque no está diseñada para ser sostenido a ese nivel constante.
y ahí es donde estamos empezando a ver más problemas dentro del campo de lo que es la salud. No solamente, como te decía, en el hospital, pero estamos viendo también problemas con los mismos psicoterapeutas, porque estamos viendo mayor cantidad de pacientes, además que tenemos que lidiar con nuestros problemas en el ámbito personal, porque también estás teniendo que vivir en tu casa, tienes más limitaciones para moverte, no tenías las capacidades para tú salir antes y divertirte como lo hacías de la manera que lo hacías antes, ¿no? Entonces, presenta un reto bien interesante, y esto desde el 1918 la humanidad no había pasado por algo como esto, y es lo que lo hace interesante. Yo creo muchísimo en la capacidad de adaptación del ser humano. Por eso somos la punta de lanza de evolución, Sí, ¿verdad? Porque nos podemos, evolución. no solamente el lóbulo frontal y el pulgar que se opone, es que tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier medio ambiente y podemos enfrentar a situaciones que otros animales no pueden. Pero, ¿qué es lo que nos hace exitosos como seres humanos, igual que los negocios? Es que también tú te adaptes. Y ahí es donde estamos teniendo que recalibrar nuestra capacidad de adaptación. Manejo del tiempo, manejo de la comunicación, el estrés, cómo manejo el ejercicio, la alimentación. Y ahí es donde se pone esto más complicado. Esa comunidad a tu alrededor, ¿cuál fue el motivo de consulta más frecuente que afectaba a la mayoría de los pacientes que te consultaban o te llamaban? Alfredo, estoy desesperado, ayúdame? ¿Cuál era? ¿Eran trastornos de sueño? ¿Eran somatizaciones como dolor de cabeza, dolores musculares? ¿Cuál era el motivo de consulta más frecuente? Y después hablamos un poquito sobre lo que ha aprendido la comunidad psicoterapeuta la parte de la salud psicológica con este proceso, ¿no? Donde tuvieron ustedes que cambiar sus métodos, porque la misma metodología de contacto interpersonal se rompió. Entonces tuviste que empezar, probablemente de una forma acelerada, a hacer psicoterapia a distancia, ¿no? Que lo mismo le pasó a los médicos, hacer telemedicina, pero telemedicina es una cuestión bien puntual, donde es un intercambio neto de información. Pero yo entiendo que en la psicoterapia hay una cantidad de percepciones que se tienen solamente viendo al paciente, porque la cámara a veces no, si tenemos la cara, tú por ejemplo ahorita no puedes saber si yo estoy tocándome los dedos o estoy nervioso con la rodilla, pero en el ámbito del consultorio sí puedes darte cuenta tú ahorita nada más estás viendo una parcela del total del ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo han sido los motivos de consulta y cómo en tu caso y en el de tus colegas psicoterapeuta, ha sido esa transición de contacto personal directo con el paciente en tu oficina a contactarlo vía Zoom, por ejemplo? Sí, pues fíjate, la primera pregunta es ¿qué síntomas más frecuentes vimos, ¿no? Sin duda, las personas que tenían ansiedad, los síntomas se les dispararon y vimos muchísimos más pacientes con primeros casos de ansiedad, donde nunca habían padecido ansiedad y de momento empezaron a presentar síntomas de ansiedad. Y ahí es donde hay veces que hay que tener cuidado, porque usualmente la queja principal es: no estoy durmiendo bien, estoy teniendo dolores de cabeza, me siento angustiado y no sé por qué. Entonces, los síntomas de la ansiedad conllevan cambios en los patrones de sueño, cambios en los patrones de alimentación, dolores de cabeza frecuentes, esta preocupación constante, que ahí era donde se ponía interesante, porque me tengo que preocupar de lavarme las manos, de ponerme la máscara, de a lo mejor limpiar los zapatos. Entonces, ¿en qué momento se convierte esa preocupación para yo mantener mi salud en un exceso de preocupación donde me empieza a mí a afectar ya psicológica y físicamente? ¿Qué sucede? Nosotros estamos todos diseñados para identificar los peligros en el medio ambiente, y eso es una manera de sobrevivencia, ¿no? El problema es cuando yo le estoy diciendo a mi mente aquí hay un peligro constante y es excesiva esa preocupación, y comenzamos a tener lo que llamamos pensamientos catastróficos, ¿no? Es que me voy a morir, me va a dar el COVID, se me va a morir la familia, voy a perder la casa, lo voy a perder todo. Y ahí mi mente empieza a correr como si fuera productor de Hollywood, decimos nosotros acá, ¿ok? Entonces, discúlpame que ahí la situación tecnológica a veces interrumpe. No sé si me tienes en cámara todavía. Sí, acá. Sí, te tengo. Okay. Y entonces ahí es donde se dispara el cuadro de ansiedad. Una de las enfermedades más comunes, 1 en 5 personas padecen de ansiedad a través de su vida, pero estamos viendo un aumento significativo en los cuadros de ansiedad. Y ansiedad viene acompañada con mucha frecuencia de la depresión, ¿no? Yo digo que son dos caras de una moneda. La ansiedad es cuando yo veo el mundo como un lugar peligroso, y en este caso con una pandemia, y la depresión es el otro lado, donde yo no tengo lo que hace falta para hacerle frente a ese peligro. Entonces no tengo esperanza, me siento frágil, débil, hopeless and helpless, decimos en inglés. Entonces esas dos cosas se dispararon
estamos viendo muchísimo más problemas de abuso de alcohol y de drogas, el consumo de sustancias para manejar maladaptativamente el estrés adicional que estábamos teniendo. Y estamos viendo muchos más problemas con niños y adolescentes, que eso fue un punto que a lo mejor no mencionaste y yo creo que es bien importante mencionar. Nosotros como adultos no necesitamos tanto de los demás para regular nuestras emociones como el niño. El niño pequeño regula la emoción con mamá y papá. El niño pequeño lo aprueba y lo desaprueba mamá y papá. Pero ya cuando él pasa a la adolescencia, de los 8 o 9 años en adelante, necesita ser aceptado por sus pares. Necesita ver que él es cómico, que ella es atractiva, que él es simpático. Entonces los desconectamos de la escuela, los desconectamos de ese roce social que ellos necesitan para regular sus emociones. Y ahí es donde hemos visto más incidencia de problemas de conducta con los niños, ¿no? Hemos visto más rebeldía, están teniendo también más problemas de ansiedad. Es interesante el cuadro que estamos viendo con esto de los adolescentes. ¿Ok? Sí, te estoy escuchando. Mira, eso fue una de las cosas también que yo creo que ha afectado muchísimo la integridad de la familia. Hace muchos años, en una conferencia, probablemente una de mis primeras clases sobre psicoterapia, decía la persona, tu primer analista eres tú mismo. Que te levantas un día y dices, yo estoy normal o yo tengo algo, ¿no? Entonces decía, el primer nivel de asistencia es tu entorno cercano, tus amigos y tu gente en la cual tú confías tus problemas personales, tus angustias y tus cosas. Y luego vas escalando hasta que necesitas verdaderos profesionales que sepan de eso, ¿no? Y yo siempre he dicho, o una de las cosas que comentaba con esta cuestión de esto, es que con este efecto que afectó a todo el mundo, ya no tenía mucho sentido llamar a un amigo o un familiar para decirle, yo estoy ansioso, porque él te iba a decir yo también. O sea, era como, de nada me sirve mi mamá o mi papá o mi hermano, porque es que ellos están igual o peor que yo. Entonces era un problema grave y, como tú dijiste, eso se tradujo en un aumento en los conflictos de pareja y un aumento en la tensión en la casa por los niños que no iban a la escuela. Muchos padres nunca habían experimentado turnos de 24 horas seguidas con sus hijos, ¿no? Que son adorables las 4 o 5 horas que están después que llegan del colegio, pero tenerlos entretenidos, educados y mantenerlos optimistas en una sensación donde los niños perciben el estrés de los adultos que están alrededor, por más que tú digas, no, mi amor, no va a pasar nada, pero mamá, yo me voy a morir. No, mi amor, tú no te vas a morir, pero papá está asustado, mamá está asustado. Bueno, si nadie se va a morir aquí, porque yo siento que todo el mundo está asustado, ¿no? Aquí está pasando algo. Entonces, ¿cómo se prepararon ustedes sobre la marcha para, de una u otra manera, ofrecer ese tipo de asistencia prácticamente masivamente? Yo no sé porque no tengo tu calendario, pero yo me imagino que estos meses estuviste extraordinariamente ocupado con tu carga de pacientes habituales y con la gente que llamó por primera vez a buscar asistencia psicoterapéutica. Claro, claro. Sí, mira, nos adaptamos, como tú estabas mencionando, la telemedicina. Eso era algo que ya venía, gracias a Dios, ya yo venía utilizando, no con la frecuencia que lo vemos hoy en día. Yo te puedo decir que casi una tercera parte o la mitad de los pacientes yo lo estoy viendo a través de telemedicina. Todavía pudimos adaptarnos temprano y conseguimos máquinas para desinfectar el área y demás, pero siempre, nunca va a ser lo mismo el poder tener un paciente de frente, porque como bien sabes, la mitad de la información es el no verbal y aquí estamos teniendo este pedacito nada más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que, y fue lo que hice yo en casa conmigo mismo y lo que yo le he dicho siempre a los pacientes, hay que ir a lo básico. Tenemos que buscar estructura. El ser humano necesita estructura. Necesitamos, y ahí es donde perdimos la estructura, porque dejamos de ir a la escuela, o estábamos haciendo la escuela virtual, o dejamos de ir al trabajo y hacíamos el trabajo en la casa. Entonces, lo que utilizábamos de anclas para nosotros saber nuestra estructura del día, la perdimos. Porque ya yo sabía que tenía que montarme en el carro entre tal hora y tal hora para poder llegar a tiempo al trabajo, tantas horas en el trabajo y el tiempo de regreso a la casa. Mi día estaba muy estructurado y tenías apenas los fines de semana y casi siempre lo planeaba con anticipación. Entonces, ¿qué sucede? Al tener tanto tiempo en tus manos, perdimos esa estructura y eso causa todavía más angustia. Una de las cosas que yo siempre he recomendado es, sobre todo si estás trabajando de tu casa o tienes los niños en tu casa y aunque estén de vacaciones o están fuera de la escuela o están en la escuela, es siempre decirles a qué hora debes de levantarte y a qué hora te debes acostar. Y de ahí construir.
¿A qué hora entonces vas a desayunar? ¿A qué hora vas a almorzar? ¿Y a qué hora vas a cenar? ¿A qué hora vas a tener libre? ¿A qué hora vas a hacer ejercicio? ¿A qué hora vas a dedicarle a las tareas, ya sea el trabajo o los estudios, un libro que vas a leer o alguna hobby que tienes? Pero tienes que darle estructura al niño, porque cuando sabemos o cuando tenemos la impresión de que el día está planeado, eso reduce mi estrés. ¿Okay? Yo trabajé mucho tiempo en una unidad de crisis recibiendo pacientes decompensados cuando estaba en la universidad, lo que llama aquí un Baker Act Receiving Facility, ¿no? Donde reciben estos pacientes que son un peligro para ellos o para los demás. Y una de las cosas que siempre hacemos en una unidad de crisis es estructura. Tú llegas y vas a ver una pizarra que te dice de a qué hora te despiertas, a qué hora es el desayuno, a qué hora son las terapias, a qué hora almuerzas, a qué hora descansas, a qué hora son los medicamentos, y todo tu día está planeado. Y el día lo vas a seguir de acuerdo a lo que dice la pizarra. Eso hay que traducirlo al hogar, sobre todo cuando tienes demasiada libertad. Tienes que organizar tu tiempo, y es una de las cosas que hemos enfocado muchísimo tratando de ayudar a las personas, ¿no? Tradicionalmente en el día de las personas hay intervalos de trabajo intenso e intervalos donde tú tienes tiempo para relajarte y pensar, escuchar música en tu auto mientras vas a conmutar a otra ciudad o a otra oficina, y luego el hecho de moverte por las calles y moverte en los trenes, etcétera. Aquí todo el mundo en su casa. Y la sensación inicial era, tengo todo el tiempo del mundo, porque ya no tengo que pasar una hora en el tráfico ni nada, déjame ver qué puedo hacer en mi casa ahora que estoy en cuarentena. Yo no sé en el caso tuyo y de otros pacientes, a mí ya no me alcanza el tiempo para la cantidad de cosas que yo me he puesto como meta ahora que tengo más tiempo. Entonces la falta de estructura, la sensación de que tienes mucho tiempo, pero te empiezas a ocupar y en un momento que ya no tienes, estás como angustiado para ocupar tu tiempo todo, no tienes tiempo de descanso. Entonces se crea una ansiedad por el tiempo mismo. Es la sensación de cómo es posible que yo los 40 libros que me iba a leer, resulta que no me he leído el segundo. ¿Cómo es que yo iba a terminar tales y tales proyectos y no he podido terminarlos porque estoy en un constante estrés entre la nevera, el cuarto, la oficina? Y eso es un círculo vicioso que crea una sensación de frustración porque no terminas de alcanzar las metas. Entonces, ¿qué papel dentro de esa estrategia de la estructura juega la actividad física? Sumamente importante, es necesaria. Tienes que cuidar tu sueño, tu alimentación y el ejercicio. Esas son las tres patas principales de la mesa, como le digo yo. Tú tienes que atender tu sueño, tienes que cuidar tu sueño, la higiene del sueño. Tienes que tratar de, no solamente, y cuando hablamos del sueño, y te voy a llegar al ejercicio, pero no quiero perder la oportunidad. El sueño no es solamente cuántas horas tú duermes, me cuesta trabajo quedarme dormido, interrumpo el sueño, me levanto varias veces en la noche, me cuesta trabajo volver a quedarme dormido, y cuando me despierto en las 8 horas del sueño, 9 o 7, me siento restaurado, es restaurador, o sea, ya recargué las baterías. Eso es un bloque principal para yo estar bien. La alimentación es importantísimo, y el ejercicio, que fue por donde comenzaste con la pregunta. Yo siempre recomiendo que deben ser 5 días a la semana que debes hacer algún tipo de ejercicio. No tienes que ir a un gimnasio, la mayoría estuvieron cerrados igual, pero era bonito ver, si supieras que una de las cosas más que me agradó fue el ver cuando estábamos en la cuarentena inicial, ver cuántas más personas habían caminando diariamente, la familia entera junta. Tú veías a los padres con los niños caminando porque no había mucho más que hacer además. Entonces lo veías en el parque o lo veías por el vecindario caminando. Es esencial para nuestra salud mental la parte del ejercicio. Si tú dejas de hacer ejercicio, el ser humano no está diseñado para ser tan letárgico, para estar sentado como pasamos tantas horas. Así que para uno poder aliviar, usualmente, yo tenía un profesor que nos decía, usualmente los que están padeciendo de ansiedad y depresión, con solamente regularles con un poco de ejercicio, alimentarse bien y regularle el sueño, van a lograr salir de la ansiedad y la depresión cuando es leve. Así de importante es el ejercicio. Uno de los factores o desviaciones, a mi juicio perverso, pero lo he visto muchísimo, que le ha pasado a mucha gente, ha sido el rol de la televisión y la computadora en esta cuarentena. Es decir, meterte en una serie de esas de Netflix, 3 días a ver televisión corrido, 150 episodios por cada temporada, y ya vas por la tercera temporada, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la gente que se dedicó a llenar ese tiempo y a bajar su angustia distrayéndose con la televisión.
Y la otra es la gente que preocupada por estar informada se ha metido de cabeza en internet a buscar información, a digerirla, sea Ujú. verídica o sea, digamos, especulativa, pero prácticamente que no hacen otra cosa que eso. ¿Y qué papel yo lo llamaría la toxicidad de los medios, sean entretenimiento o noticioso? El tener una dieta adecuada de esa utilización de tiempo como recurso psicoterapéutico, ya no como una recomendación, es decir, mire señora, usted quiere que le diga la prescripción es vea menos televisión, no se meta tanto en Google y deje de estar chateando por WhatsApp, porque la angustia es lo que le están mandando por WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿qué papel realmente tú que has sido experto en eso? Tú mandas mucho dietas de información a la gente para mejorar la angustia. Absolutamente. Es más, te digo, yo la aplico. Yo utilizo, a mí, por ejemplo, cuando viene un huracán, que es algo que uno tiene que estar informado, o con esto de la pandemia, sobre todo al principio, que habían tantos cambios de que estaban cerrando, que estaban abriendo, o ahora dónde vas a poder conseguir tu vacuna, o dónde están los lugares de prueba, uno tiene que dosificarla. Yo en mi caso te puedo decir que yo trato de ver televisión, noticias, 15, 20 minutos en la mañana y lo mismo en la noche, para tratar de mantenerme informado. Eso es lo que yo hago. Hay personas que pueden tener un poco más de tiempo, pero yo sé que si yo paso de ahí, a mí me empiezan a crear angustia. Entonces yo tengo que estar informado, pero no debo de pasar de esa cantidad. En lo que se refiere al entretenimiento, sí creo que hemos creado una dependencia muy grande en lo que es el tiempo ante la pantalla. Y yo como lo calculo es screen time. Y eso es televisión, computador, tableta, teléfono, todo lo que son estos aparatos, porque hoy en día te bombardean por varias partes. Y aquí lo que se complica y lo que lleva usualmente a la complicación es a la interrupción con mi sueño, porque nosotros tenemos que tomar un poco de luz del día, ¿no? Nosotros tenemos un reloj biológico interno, ¿no? El reloj circadiano que le llamamos, que es regulado por la melatonina. Que es una hormona que producimos naturalmente, como bien sabes. Pero ¿qué sucede? Cuando yo estoy de noche viendo estas pantallas o tengo el teléfono, si tú has visto a alguien al lado tuyo en la noche sentado, ves cómo se le ilumina la cara cuando tiene el teléfono pegado, ¿verdad? Bueno, le está diciendo a tu cerebro que es de día porque esa luz blanca que emite a través de los ojos está recibiendo el mensaje que es de día y entonces afecta esa producción de melatonina y no duermo igual, se interrumpe mi sueño, cambia la calidad de mi sueño. Y es una de las peores cosas que nos están sucediendo. Uno tiene que tener cuidado y hay que calcular. Yo con mis pacientes usualmente me siento y le digo, vamos a calcular cuántas horas de pantalla tú estás Bueno, los nuevos utilizando. aparatos, los nuevos teléfonos te la están midiendo, te la informan Sí. frecuentemente. Mire, ya lleva usted tanto, porque hay gente que no tiene la menor idea. Y cuando ve los resultados dice, caramba, de verdad, yo paso tanto tiempo viendo la pantalla, ¿no? Pero no es eso solamente, doctor. Aquí, visto desde el punto de vista evolutivo, estaba leyendo unos estudios que decía, no sabemos en el futuro cómo el cerebro humano va a cambiar, cómo van a cambiar los dedos. A lo mejor los dedos en el futuro sean más largos y flaquitos para poder escribir en maquinilla o poder escribir más fácil en tu Bueno, celular. la caligrafía de pluma se ha deteriorado, que ya prácticamente tú ves a la gente de 40 y 50 años escribiendo como un niño de 4. Entonces, ¿qué sucede? Hemos dejado de trabajar a lo mejor en la oficina, pero ahora tenemos que trabajar frente a un computador. Y ese computador son tiempos de pantalla que tus ojos, tu vista, estás teniendo que adaptarte a esta luz que emites, que no es una luz natural. Entonces, esto nos está afectando de maneras que todavía no entendemos qué tanto va a cambiar el ser humano. Estamos viviendo en un momento es normal el cambio y la evolución, pero creo que estamos poniéndolo en esteroides, estos cambios que están ocurriendo por la tecnología, por todo lo nuevo que hay tan rápido, ¿no? Y tan veloz los cambios que están ocurriendo. Entonces, estamos viendo ahora niños, por ejemplo, con más autismo, estamos viendo más niños con ADHD y hay un grupo que estamos viendo nosotros en el campo de la psicología donde decimos, bueno, ¿será esta la nueva adaptación del ser humano a la necesidad de la velocidad que tenemos de poder manejar la información, tecnología? A lo mejor el ADHD es el humano del futuro, a lo mejor el autismo con este nivel porque ellos tienen esta capacidad de hiperfoco, sea una de las mutaciones que estamos viendo de necesidad de adaptación para el futuro. O sea, hay varias teorías aquí que se están manejando que tienen que ver con el tiempo de pantalla, pero indiscutiblemente una de las cosas que a mí más me preocupa el tiempo de pantalla, porque como trabajamos de la casa, ahora me paso 5, 6, 7 horas trabajando frente a un computador para luego sentarme para descansar a ver el televisor, que son
2 o 3 horas para luego ir a la cama, a sentarme 1 hora más antes de dormir a mirar el teléfono. Entonces, no estamos diseñados, el cuerpo no está hecho, los ojos no están diseñados para estar viendo una pantalla tantas horas, ¿no? Para nosotros procesar tanta información tecnológica, porque en verdad tú fuerzas a tu cerebro a ver ese estímulo constante. Entonces hay que ver, ahí uno tiene que ver porque hay también personas que tienen que trabajar y no les queda otro remedio y tienen que trabajar y tienen que seguir al tanto. Las personas que trabajan en noticias, por ejemplo, tanto en tiempo en la computadora y luego tienen que estar todo el tiempo enviando mensajes. ¿Cómo tú le dices, apaga tu celular y eres una persona de radio o televisión? Trabajo. Entonces, sí. Si estás hablando de tus niños, si estás hablando de no tienes la necesidad y la obligación por el trabajo, hay que dosificarlo. Ahí es donde nos toca a cada uno como individuo ver cuánto me está afectando a mí, los síntomas de ansiedad, los síntomas de depresión, qué tan irritable estoy. Hay varias cosas, estoy consumiendo más alcohol últimamente, son algunas de las cosas que son indicadores que tenemos que tener en mente. Estábamos el año pasado, yo lo llamé la fase del miedo. La fase del miedo por la infección, la naturaleza de la infección, las consecuencias de poder morir para efecto individual y de la familia, porque afectaba a todo el grupo familiar. Yo creo que ahorita estamos saliendo de eso. Con la llegada de las vacunas se abre una ventana de optimismo que de una u otra manera ha relajado un poco a la gente. Y eso se ha traducido en una segunda o una tercera ola de casos, ¿no? Que ya por cierto está bajando otra vez. Una suerte de escape donde esa energía contenida en la casa, en la cuarentena, en el miedo, de repente, hay vacuna, no, vamos a celebrar, vámonos para afuera, vamos a celebrar Año Nuevo, vamos a celebrar esto. Y eso ha traído pues un aumento del contacto humano y en cierta forma un escape, sobre todo lo hemos visto en la población joven que ha salido multitudinariamente a celebrar públicamente conciertos, juegos de fútbol, etcétera, y con una energía enorme, como diciendo, una energía que estaba reprimida de varios meses, guarecidos por miedo, ¿no? Entonces, ahora viene lo que yo creo que será, y tú eres el que me vas a explicar un poco mejor, el síndrome postraumático, porque ya pasamos el trauma. Ahora vienen los conflictos económicos, las consecuencias económicas de esto, que todo el mundo hace pensar que esto va a mejorar, pero esta guerra contra este virus ha dejado muchas bajas, no solamente en los términos biológicos de salud, sino muchas bajas económicas, gente que ha perdido sus empleos y que le va a retomar muchísimo tiempo volver a recuperar, porque algunos empleos habrán desaparecido, ¿no? ¿Cómo manejar ese proceso desde el punto de vista psicoterapéutico? Porque me viene a la cabeza una película que yo vi donde había una asistencia psicoterapéutica a las personas que les daban layoff, ¿verdad? Cuando una empresa mandaba 3.000 empleados dentro del paquetico de cómo buscar nuevos empleos, también había una serie de expertos en eso tratando de manejar la angustia, la ansiedad y la depresión, que significa quedarse sin trabajo. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo se va a enfocar ese tipo de ayuda cuando la gente ya esté vacunada y te diga, mira, Alfredo, ¿te acuerdas que el año pasado te llamé porque estaba asustado por esto, por aquello, y estaba deprimido? Pero ahora el problema no es ese, ahora el problema es que estoy vacunado, mi familia está bien, afortunadamente mi familia no fue afectada mayormente, pero me quedé sin trabajo y mi esposa también. Entonces, ahora entra otra problemática de otra índole, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo se maneja eso? Estamos en lo que llaman en inglés uncharted waters. En aguas que no hay cartas. Nunca transitadas. Ajá. Sí. ¿Qué sucede? Yo creo que, si no me equivoco, nosotros hicimos un programa de radio con un epidemiólogo en final de febrero, marzo, y donde yo les decía, señores, esto va a ser un antes y después. El COVID va a marcar un antes y después en la historia de la humanidad. Y yo estoy ahora más seguro, más que antes, que sí va a haber un antes y después. Nunca las cosas van a regresar a como fueron antes. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Antes tenías trabajo, ahora perdiste los trabajos, ahora vienen todos estos cambios, ahora hay que redefinirse, pero hay que redefinirse dentro del campo de la medicina, en la psicología, en cómo vivimos, en cómo viajamos, en cómo nos saludamos, cómo nos abrazamos, y muchas personas sí, indiscutiblemente han perdido sus trabajos, están trabajando en otras cosas, o si tuvieron la dicha de tener trabajo también, estamos trabajando de otras maneras. Ahora pasamos de una etapa donde yo creo que era del miedo, del cuidado, y hemos entrado, yo creo que a veces, al punto donde ya estoy cansado, el agotamiento y un poco de I don't care anymore.
ya no me importa, me sabe. Sí, Ya está la vacuna, pero tú sabes que si me va a dar, no me va a dar. Hay un efecto bien interesante en el ser humano donde llegamos a hacer cosas a veces que no nos explicamos, ¿no? Las personas que están en un edificio que hay un fuego y saltan por un balcón. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que se lanzó a quitarse la vida? Bueno, porque no le vio salida. Entonces, cuando llevamos tanto tiempo bajo este estado de te puedes enfermar, te puedes morir, te puedes enfermar, te puedes morir, es como el cuento de aquí viene el lobo, entonces ya no sí. responde. Pues, Entonces, pues ya bueno, que venga el baja, lobo, que me coma el lobo. y estoy viendo un poco eso. Bueno, si me va a dar, que me dé que sea lo que Dios quiera. Y eso es peligroso cuando llegamos a ese punto, porque no eres tú solamente, estás hablando de las personas con quien tú vives, a quien más puedes contagiar. Entonces aquí es donde hay que tener la guardia arriba hasta el final del proceso, donde si Dios quiere haya muchas más personas ya vacunadas y podemos tener más entendimiento todavía de cómo manejar esta enfermedad. Pero creo que hemos ido en esa transición hay que tener cuidado, estamos asustados, estamos cansados y veo a mucha gente en este momento ya donde ya no me importa, que sea lo que Dios quiera. Y eso es lo que a mí me preocupa más. Bueno, vamos a terminar esta entrevista hablando un poquito sobre las satisfacciones que tú tienes de tu programa, qué has aprendido del programa, en qué te ayuda a entender, eh, no sé, porque tú hablas mucho con tus pacientes, pero el poder comunicarte y llegar a una mayor cantidad de gente con un planteamiento, ¿qué satisfacciones tienes tú como psicólogo de a la vez ser un radiodifusor? Wow, la verdad que nunca me había puesto a pensar en eso. Ahí sí que me la pusiste es interesante. Mira, ¿qué he aprendido de esto? A mí me encanta mucho escuchar a los colegas, por eso a mí me gusta invitar a otras personas que trabajan en el campo de la salud y la salud mental. A mí alguien me decía, bueno, pero estás invitando a tu competencia. Yo nunca lo veo de esa manera. Yo siempre lo veo, si yo puedo ayudar a que otro crezca, yo creo que la profesión crece, ¿no? Yo no estoy compitiendo con pacientes con Oye, estás nadie. haciendo un trabajo público importantísimo de Eh, divulgación científica. y yo creo que cuando colaboramos, cuando compartimos, nos nutrimos. Entonces, yo lo veo como un servicio que estamos dando a la sociedad, los grupos estos gratuitos que estamos haciendo. Yo creo que uno tiene que hacer algo, sí, para vivir bien, pero también tienes que hacer algo por la comunidad que uno vive. Uno quiere un mundo mejor para nuestros hijos, pero ¿qué estás haciendo tú para convertir ese mundo mejor, no? Y una de las cosas que más yo creo que es bueno es que nos enriquecemos todos compartiendo la información que tenemos. Yo te digo a ti con certeza, ¿no? Esos grupos que estamos haciendo gratis, por ejemplo, los sábados, es la misma calidad de terapia que yo hago cuando hago la terapia individual, o sea, el mismo nivel. Nosotros no estamos reservando, digo, bueno, no sueltes esta prenda porque eso tú lo guardas nada más para tu terapia privada. Yo creo que aquí hemos aprendido a que necesitamos de los demás. Y es lo que yo me llevo mucho. Yo creo que es rico ver cómo otras personas uno está aprendiendo todo el tiempo, uno nunca llega a sabérselo todo. Y eso Claro. creo que es la importancia de los medios sociales, ¿no? Aquí lo importante dentro de todo esto, no es por decir que mi programa sea mejor, pero que hay que tener cuidado dónde vas a buscar la información, porque hay muchos lugares donde, porque está en Facebook, porque está en Google, porque está en YouTube, no quiere decir que es verdad. Y ahí donde hay que tener discernimiento, hay que tener ese cuidado de siempre buscar. A nosotros nos enseñaron, y estoy seguro que tú también, cuando yo leo un estudio, yo siempre busco de dónde viene el estudio, quiénes fueron los investigadores, y yo voy a ver qué credibilidad tiene ese estudio. No solamente porque hay un estudio que dice A, B, ya es verdad, es reliable, es duplicable ese estudio, cuántos sujetos tuvieron el estudio. Hay una serie de cosas cuando uno aprende un poco sobre los estudios y el research, de que no todo lo que está diciéndose que hubo un estudio de algo es verdad. Entonces hay que tener cuidado en dónde uno busca esa información. Yo creo que esa es la responsabilidad que cargamos tú y yo cuando tenemos algo de redes sociales o tenemos algo en un programa de radio o a través de un canal de YouTube o el Facebook. De hay que tener cuidado de dónde tú haces tu investigación para proveer la información más fiel, más fideligna que exista, ¿no? Sin duda. ¿Cuál ha sido tu mayor frustración este año con el COVID-19? La cosa que cada vez que tú reflejas dice, oye, yo no sé por qué eso se manejó de esta manera. Es difícil aquí no entrar en la parte política, pero creo que en algún momento, por varias decisiones, no se llegó a tomar tan en serio como se pudo haber tomado más temprano. ¿Okay? El tema de las máscaras se politizó mucho y creo que con el tema de la salud no debería convertirse en político. ¿Okay? Sí, Aquí, sin nombrar a nadie, eso fue mi frustración.
más grande. Honestamente, yo creo que yo no fui el único que ya en enero y febrero veíamos esto pasar. O sea, no, yo no Sí. tengo que ser el más sabio del mundo para saber que esto venía una pandemia, que había que tomar medidas un poquito más temprano. Honestamente, esa fue mi frustración y creo que muchos Sí. dentro del campo de la salud compartimos esa frustración. Pero bueno, es la realidad del mundo que vivimos y igual tenemos que hacerle frente. Totalmente de acuerdo contigo y comparto su opinión y añadiría también la enorme desinformación en todos los aspectos a nivel mundial. Las conspiraciones virales que se tejieron, la desinformación masiva, incluso muchos colegas abusando de sus títulos para mentir, para desinformar. Yo no entiendo nunca por qué lo hicieron, pero eso para mí ha sido frustrante, ¿no? Porque que personas inescrupulosas lo hagan sin ni siquiera base científica. Pero yo he escuchado muchos colegas, por lo menos en la parte psicoterapéutica no sé, pero en la parte de salud he visto cosas penosas de verdad. Y eso no ha sido pues favorable para muchas personas, esa confusión, ¿no? A mí me mandan diciendo, doctor Cinero, pero es que este doctor dice tal cosa. Y digo, bueno, yo no sé dónde sacó el título, pero eso no tiene pie ni sentido desde el punto de vista científico. Bueno, pero él es doctor, entonces tú dices, bueno, la verdad es que no entiendo, pues, cómo es posible que personas que sepan de eso Sí. se disfruten, ¿no? Por, Disfruten de eso. Porque en momentos difíciles como lo que estamos pasando es cuando vemos lo mejor de los seres humanos y vemos lo peor de los seres humanos. Pero esto es parte de lo que somos, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Alfredo, esta oportunidad que has dado de conversar sobre este tema, que me imagino que esto dará que hablar a los investigadores de la psicoterapia por años, lo que fue este gigantesco experimento global y cómo te pueden contactar las personas que escuchen este programa. Ya yo mencioné tu sitio Improving Life en internet, que es tu clínica, tu centro de psicoterapia aquí en Miami, Ujú. y tu programa, pero si quieres darle algún tipo de información adicional, yo lo reseñaré también en el video final. Bueno, te agradezco la oportunidad. Nosotros ofrecemos terapia individual para adultos, adolescentes, trabajamos con salud mental y adicciones. El 305-270-5305 es el teléfono de la oficina y siempre también en las redes sociales, el canal de YouTube, en Instagram, sobre todo que estamos más activos. Alfredo Ayuda, así mismo como corrido. Alfredo Ayuda, todo una palabra. Así es. Bueno, y también invito a todas las personas que escuchan este programa a escuchar su excelente programa martes y jueves a las 8 de la noche En la 1040 en AM, la Actualidad 1040 Radio. M Actualidad Radio, donde a veces también me pueden escuchar a mí, porque él es muy consecuente invitándome cada vez que necesita una opinión un poquito diferente al mundo de la psicoterapia. Muchas gracias, Alfredo, por esta oportunidad y seguiremos entonces participando en tus programas y bueno, de más está decirte que te agradezco mucho ese esfuerzo enorme que haces por radio, por internet, para divulgar aspectos de tu campo científico y para ayudar a tanta gente que me consta que las ha ayudado por muchos años en todo el manejo de sus problemáticas psicológicas. Gracias a ti y te deseo entonces un buen día y de nuevo pues siempre serás bienvenido aquí a mi programa Salud y mucho más. Y a ustedes amigos, no dejen de visitar el sitio web Salud y mucho más, así como suscribirse al canal de YouTube de ese mismo nombre, donde cada semana tenemos entrevistas, programas que cubren diferentes aspectos, como dije, de la medicina, la tecnología y la calidad de vida. Muchas gracias y hasta un próximo programa.